respiratorio. Puede suceder viceversa, ¿no? ¿Qué pasa cuando el organismo elimina cantidades excesivas de dióxido de carbono? Sucede lo contrario. En lugar de sufrir una acidosis respiratoria, el paciente va a tener una alcalosis de tipo respiratorio. Entonces, estas son las alteraciones ácido-base que el organismo puede presentar, ¿no? Tenemos la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria, ¿no? De estos 4 tipos de alteraciones, la más frecuente es la acidosis metabólica, que hoy vamos a hablar exclusivamente de acidosis metabólica. La acidosis metabólica, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo compensatorio? Al estar un paciente presente con este tipo de alteración de tipo acidosis metabólica, ¿cómo trata de compensar el organismo? Con incremento de la ventilación. Es decir, el paciente sufre acidosis metabólica. El organismo compensa incrementando la frecuencia respiratoria y la ventilación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar dióxido de carbono. Al eliminarse este dióxido de carbono, entonces va a reducir esa formación de ácido carbónico en el organismo y por ende la acidosis. Otro mecanismo compensatorio vendría a ser en la alcalosis metabólica la reducción de la frecuencia respiratoria. Es decir, en la alcalosis metabólica va a existir incremento del pH con incremento del bicarbonato. Entonces el organismo va a reaccionar ante estos incrementos. ¿Y cómo reacciona? Disminuyendo la frecuencia respiratoria para tratar de evitar o disminuir la eliminación constante de dióxido de carbono, ¿no? Para mantener esa acidez en el organismo, compensar esa acidez porque el paciente tiene una alcalosis de tipo metabólica. Otro mecanismo compensatorio en la alcalosis metabólica vendría a ser a nivel renal, ¿no? Va a incrementar. Si tenemos mayor cantidad de bicarbonato en el organismo, con un incremento del pH, el riñón, ¿cómo lo compensa? Eliminando mayor cantidad de bicarbonato a través de la orina, ¿no? Para disminuir la alcalosis que presenta el organismo. Entonces, tenemos que la acidosis metabólica es el descenso de la concentración plasmática del bicarbonato, ¿no? Acidosis metabólica disminuye el bicarbonato plasmático y junto a esto disminuye el pH. Ustedes saben que el pH es la unidad de medida del ion hidrogenio, ¿no? En este caso, al existir una acidosis metabólica disminuye el pH, pero eso no quiere decir que disminuya el ion hidrógeno, más bien al contrario. Cuando disminuye el pH, incrementa los iones hidrógenos, ¿no? Que es lo que le da la acidez característica para que incremente el pH. Entonces, tenemos 2 características fundamentales, que es, en una acidosis metabólica va a suceder una disminución del pH con una disminución del bicarbonato. Esa es la alteración más frecuente de las 4 que les he comentado. ¿Y a qué se debe? Estas son las 4 etiologías en general de la acidosis metabólica. La primera, tenemos mayor producción de ácidos fijos o ingesta de ácidos fijos, ¿no? En este sentido, en esta categoría estarían involucrados los cuerpos cetónicos, incremento de cuerpos cetónicos que producen acidosis, incremento de la acidosis láctica o por ingesta de ácidos fijos, ¿no? En este caso, consumo frecuente y no controlado de qué, por ejemplo, vendría a ser un medicamento que ustedes conocen, que es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Que es denominado comúnmente aspirina, ¿no? Que si se consume con mucha frecuencia puede llegar a producir una acidosis de tipo metabólico. Incapacidad renal para secretar ácidos fijos. En este caso, en esta categoría, ¿qué está alterado? Está alterado el riñón. Ustedes, bueno, saben que el riñón es fundamental para regular el desequilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque el riñón es muy sensible ante estos cambios, ¿no? Puede eliminar cantidades de bicarbonato, pero también puede reabsorber el bicarbonato cuando hace falta. Y si el riñón está enfermo, entonces no va a poder regular ese desequilibrio. Es lo que sucede
en los pacientes con insuficiencia renal crónica que sufren acidosis de tipo metabólico. También pérdida excesiva de bicarbonato a través de los riñones o tubo digestivo, ¿no? En esta categoría tenemos aquellos pacientes que tienen diarrea o vómitos frecuentes o fístulas, problemas de pérdida, donde se incluye el ion bicarbonato. Y hay otra categoría que es el incremento del ion cloruro, ¿no? Que son patologías poco frecuentes. En estos dos cuadros podemos observar que en el primero están categorizados según el anión gap o la brecha aniónica, ¿no? La brecha aniónica es un parámetro de la gasometría arterial que nos permite clasificar a la acidosis metabólica. Nos permite clasificarla en aquella con anión gap normal, en anión gap elevado, en anión gap disminuido, para más o menos orientarnos a la patología. Por ejemplo, tenemos con anión gap disminuido a la hipoalbuminemia, a patologías oncohematológicas como mieloma múltiple. En aquellos con anión gap incrementado tenemos a la cetoacidosis diabética, a la cetoacidosis alcohólica, a la insuficiencia renal. Y en aquellos con anión gap normal tenemos en las pérdidas, por ejemplo, diarrea, vómitos, fístulas, acidosis tubular renal o aquellos pacientes que están con nutrición parenteral. Entonces, ahorita estamos en acidosis metabólica. Una causa de acidosis metabólica es la acidosis láctica, ¿no? La acidosis láctica es el tipo más frecuente de acidosis metabólica en pacientes hospitalizados, en pacientes internados. Básicamente se da por un mecanismo anaerobio, ¿no? Y este mecanismo es donde puede sufrir una alteración del metabolismo celular principal a nivel de la glucosa. En aquellos pacientes, ¿en quiénes se da generalmente? En aquellos pacientes que sufren de hipoxia, en aquellos pacientes con estado de choque, en aquellos pacientes con problemas. Entonces estamos en la acidosis láctica, ¿no? Por una alteración en el metabolismo anaerobio de la glucosa. Se da sobre todo en aquellos pacientes con hipoxia, con estado de choque, en aquellos pacientes que sufren un paro cardíaco, es decir, cualquier condición que pueda llevar a una hipoxia tisular, en este caso van a sufrir de una acidosis de tipo láctico, donde va a existir incremento del ácido láctico y dificultad para la eliminación del ácido láctico. También existen patologías hematológicas como ser las leucemias agudas, el linfoma, sobre todo los linfomas de alto grado, aquellos linfomas que son agresivos de una evolución rápida y precoz, ¿no? En este caso, las patologías oncohematológicas pueden liberar ácido láctico. ¿De qué forma? Estas células tumorales malignas van a producir una glucólisis anaerobia, ¿no? Y el resultado de todo este proceso anaerobio es la liberación de lactato, ¿no? Que por consecuencia, a mayor acumulación de lactato, se incrementa el ácido láctico y el pH originando una acidosis, incrementando la acidez en el organismo y originando una acidosis de tipo láctica, que es un subtipo de acidosis metabólica. Porque ustedes sabrán que las células tumorales no utilizan el mecanismo aerobio normal, no utilizan el oxígeno para su proliferación, más bien utilizan otro mecanismo que es el anaerobio. Otro tipo de acidosis metabólica tenemos la cetoacidosis, ¿no? La cetoacidosis generada por cuerpos cetónicos, como el ácido acetoacético y el beta-hidroxibutírico. ¿Cómo se generan estos cuerpos cetónicos? Se generan a partir de que el organismo se encuentra en un ayuno prolongado o no llega suficiente glucosa a las células, como sucede en el caso de la diabetes, ¿no? En la diabetes, ya sea por disminución o resistencia a la insulina, no va a haber glucosa que ingrese a la célula. Entonces, esta célula tiene que conseguir energía. ¿Y cómo la consigue?
A través de una lipólisis de los ácidos grasos se liberan ácidos grasos del tejido adiposo y estos van a parar al hígado, donde el hígado va a formar estos cuerpos cetónicos, ¿no? Esta acumulación de cuerpos cetónicos puede llegar a producir una acidosis de tipo cetoacidosis. Lo más común es encontrar cetoacidosis en la diabetes, que es una complicación de la diabetes, que se caracteriza por una acidosis metabólica. También los cuerpos cetónicos pueden aparecer en el alcoholismo crónico, ¿no? ¿Qué pasa en los pacientes alcohólicos? Un paciente alcohólico crónico no se alimenta bien, tiene periodos de ayuno prolongado, además de que tiene constantemente vómitos y una desnutrición. Asociado a esto, el alcohol por sí mismo puede producir esta liberación, una lipólisis de los tejidos grasos y también estimula a la síntesis de cuerpos cetónicos. Tanto cuando sucede esto en los pacientes alcohólicos se denomina cetoacidosis alcohólica, ¿no? Y el otro es cetoacidosis diabética en los pacientes con diabetes. Y como podemos observar en este gráfico cómo sucede la complicación de la cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, ¿qué está deficiente en los pacientes diabéticos? Puede haber dos tipos, ¿no? Unos pacientes con resistencia a la insulina y otros con insulina deficiente. ¿Esto qué va a originar en las células del organismo? Sobre todo en las células musculares, que se liberen, que se degraden esas proteínas y se liberen los aminoácidos, ¿no? Que van a ir a parar al hígado para formar una nueva glucosa, nueva energía a partir de sustancias que no es glucosa, ¿no? Puede ser aminoácidos, ácidos grasos. Luego, ante esta situación de que no le llegue suficiente glucosa a una célula, ¿cómo compensa el organismo? Generando energía a partir de otros tejidos, ¿no? En este caso, el tejido graso, las células grasas se van a destruirse hasta formar ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a llegar al hígado y se van a convertir en cuerpos cetónicos. El glucagón, que es una hormona que ayuda y estimula la lipólisis, ¿no? Estimula que se destruyan estos tejidos grasos para que se liberen ácidos grasos, ¿no? Todos estos ácidos grasos van a ir a parar al hígado, donde se van a convertir en cuerpos cetónicos. Y esto, si no se compensa, si no se inicia un tratamiento con insulina, entonces el paciente va a generar acumulación de cuerpos cetónicos, ¿no? Y estos cuerpos cetónicos van a ser responsables de una acidosis metabólica en el organismo. Ahora, la otra causa de acidosis metabólica es el consumo de medicamentos, como el ácido acetilsalicílico, aspirina comúnmente denominado, donde se va a absorber a nivel del estómago y del intestino delgado. En ahí se va a transformar en su forma activa, que es el ácido salicílico. Este ácido salicílico, en una primera oportunidad, en una primera instancia, cruza la barrera hematoencefálica hasta llegar al centro respiratorio. ¿Y qué produce? Estimulación a nivel pulmonar, una hiperventilación, ¿no? Una hiperventilación ocasionando alcalosis respiratoria. Pero esta alcalosis respiratoria es captada a nivel renal y cómo el riñón compensa esta situación eliminando mayores cantidades de bicarbonato. Lo hace de forma tan excesiva que va a perder no solamente bicarbonato, sino también sodio y potasio. Y estas tres pérdidas, sobre todo la del bicarbonato, va a originar una acidosis metabólica. En una primera oportunidad produce alcalosis respiratoria, pero luego el riñón va eliminando mayor cantidad de bicarbonato y ya produce una acidosis metabólica, ¿no? Porque pierde gran cantidad de bicarbonato y el pH comienza a disminuir. Esto es una situación que puede ser un peligro, puede provocar una toxicidad grave, incluso la muerte, ¿no? En aquellos pacientes con intoxicación por ácido acetilsalicílico, es decir, por aspirina. Tenemos la acidosis metabólica secundaria a estos
compuestos, que es el metanol y el etilenglicol. ¿Alguien sabe en qué compuestos o productos químicos se encuentra el metanol? ¿Qué es el metanol? ¿Qué es el etilenglicol? ¿No han escuchado hablar de estos compuestos? Muy utilizados en la industria. Compuestos orgánicos. ¿Qué? Compuestos orgánicos. Metanol está ¿Para qué se compuesto utiliza? mayormente compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos, Carbón. pero se Combustible. utiliza, pues, Combustible. el metanol es también Limpiantes. llamado alcohol de quemar. Es el alcohol que se utiliza como combustible para quemar. También el metanol podemos encontrarlo en solventes, limpiantes de pintura, anticongelantes, líquidos para limpiar parabrisas, combustible para mezclas industriales, y también lo podemos encontrar de forma adulterada en bebidas alcohólicas, ¿no? Es muy peligroso consumir metanol, por eso si alguna vez van a compartir alguna bebida alcohólica en alguna fiesta, traten de consumir bebidas originales y no adulteradas, ¿no? Porque el consumo de metanol puede producir una ceguera irreversible, daño en el nervio óptico. Y el etilenglicol lo encontramos como en la industria química, lo encontramos como anticongelante para radiador de autos, líquido refrigerante de motor, prácticamente para la industria automotriz. Entonces tenemos que estos dos compuestos son tóxicos para el organismo. El metanol se puede absorber tanto por la piel, por el tubo digestivo o inhalando a través de los pulmones. Una dosis pequeña de tan solo 10 ml puede ser tóxica para el organismo. Produce acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque forma que el ácido fórmico, ¿no? Se transforma en ácido fórmico, que conduce a una acidosis metabólica. Puede producir una toxicidad severa y grave a nivel del nervio óptico y a nivel del sistema nervioso central. Y el etilenglicol se va a convertir igual en ácido. ¿En qué ácido? En el ácido oxálico y en el ácido láctico, ¿no? Que por consecuencia va a producir también una acidosis metabólica. En el caso del etilenglicol puede producir toxicidad a nivel del sistema nervioso central, puede producir acidosis metabólica, síntomas cardiopulmonares, dolor abdominal y una insuficiencia renal aguda. Incluso puede llegar, estos pacientes intoxicados pueden llegar a tener una insuficiencia renal grave que puede llegar a conducir a una terapia dialítica. Y tengan mucho cuidado con esta sustancia, ¿no? Porque en especial el etilenglicol es dulce, es espesa y tiene colores muy llamativos, ¿no? Incluso los niños, si no están supervisados y observados, pueden llegar a intoxicarse por estas sustancias, ¿no? Que pueden ser letales. Ahora, respecto a la acidosis metabólica con una función renal disminuida, ¿no? Hemos dicho que el riñón es importante porque compensa varios desequilibrios, se encarga el riñón, ¿de qué se encarga? De eliminar hidrógenos cuando hay en exceso. ¿Y cómo los elimina? A través del fosfato, ¿no? Y a través del amoníaco. También el riñón se encarga de eliminar bicarbonato cuando está en exceso y se encarga de reabsorber bicarbonato cuando falta en el organismo. Es por eso que ante un paciente que tenga enfermedad renal tiene tendencia a tener acidosis de tipo metabólica, ¿no? Sobre todo en los pacientes crónicos. También hay un tipo de patología donde el glomérulo se encuentra cumpliendo todas sus funciones normales, pero lo que está dañado son los túbulos. En este caso, cuando solo se dañan los túbulos, se denomina acidosis tubular renal. Y la acidosis metabólica secundaria, aumento de la pérdida de bicarbonato, ¿no? Ya sea en pacientes con diarrea grave, en pacientes con drenaje, en aquellos pacientes que tienen nutrición parenteral o en aquellos pacientes que tengan problemas del páncreas, problemas de vías biliares, que tengan una ileostomía, una aspiración intestinal. ¿No? ¿Por qué sucede? Porque se va a perder cantidades de bicarbonato, sobre todo con la diarrea, ¿no?
Y ante la pérdida de bicarbonato, entonces, ¿qué sucede? Si disminuye el bicarbonato, sucede una acidosis, en este caso metabólica, ¿no? Porque es pérdida del bicarbonato. Hablando de las manifestaciones clínicas, la acidosis metabólica, ¿por qué se caracteriza? Por la disminución del pH. Va a existir una disminución por debajo de 7.35, ¿no? Y también se caracteriza por la disminución del bicarbonato. La disminución del bicarbonato puede ser por pérdidas o también puede ser por incremento del ion hidrógeno. ¿Qué manifestaciones clínicas encontramos en un paciente con acidosis metabólica? Van a ser derivadas de estos tres puntos, ¿no? Primero, los signos y síntomas de la afección que causa la acidosis. Recuerden que la mayor parte de estos desequilibrios va a tener una enfermedad de base. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Un paciente con diabetes mellitus que desarrolla una acidosis metabólica por cuerpos cetónicos, ¿no? Una cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la enfermedad de base que ha condicionado esa acidosis metabólica? La diabetes, ¿no? Entonces el paciente va a tener signos y síntomas de la patología de base. En este caso de la diabetes va a tener poliuria, polidipsia. Ahora, en relación a los cambios compensatorios, ¿no? Si es una etapa inicial de este desequilibrio ácido-base, va a existir mecanismos compensatorios, ¿no? Puede existir una acidosis metabólica con un mecanismo compensatorio que vendría a ser un incremento de la ventilación. Entonces, este paciente va a tener una respiración con una frecuencia respiratoria incrementada. Y en relación a los cambios de pH, también tenemos manifestaciones propias a los cambios de pH, ¿no? Cambios a nivel cardíaco, a nivel de la piel, cambios a nivel del tejido musculoesquelético. Bueno, en relación a las manifestaciones compensatorias, ¿qué vamos a obtener? ¿No? El incremento de la ventilación. ¿Por qué? Para tratar de reducir ¿qué? El dióxido de carbono, ¿no? Ustedes saben que el dióxido de carbono, si no se elimina en el organismo, ¿qué va a formar? Ácido carbónico, ¿no? Que va a incrementar aún más los iones hidrógenos y va a disminuir más el pH. Es por eso que en estos pacientes se compensa eliminando a través de una ventilación, una hiperventilación. Y hay un signo bien característico que consiste en un mecanismo compensatorio, que es el signo de Kussmaul, que consiste en respiraciones profundas y rápidas, ¿no? También la orina se va a hacer ácida, ¿no? Porque el riñón va a eliminar esa cantidad de iones hidrogenoides a través de la orina, haciendo que el pH de la orina sea aún más ácido. Bueno, este es el signo de Kussmaul, lleva así el nombre en honor al descubridor, ¿no? Que se puede observar en todos los tipos de acidosis metabólica, que aquí lo podemos ver, ¿no? Una acidosis diabética, en la uremia, en los casos de insuficiencia renal crónica, en la sepsis, en la intoxicación por salicilatos, en el metanol, intoxicación por metanol, por aldehídos, por acidosis láctica. ¿Y cuál es la característica de la respiración de Kussmaul? Como pueden ver en el primer gráfico es una respiración normal, pero en el segundo gráfico la respiración se comienza a hacer más profunda y más rápida, ¿no? Es la respiración característica como si estuviera haciendo ejercicio, ¿no? Una persona normal cuando hace ejercicio comienza a hiperventilar, pero esto sucede en los pacientes que están hospitalizados, la respiración de Kussmaul. ¿Y qué otras manifestaciones clínicas tenemos, no? Podemos encontrar alteraciones neurológicas. ¿Por qué las alteraciones neurológicas? Cuando existe una acidosis, ¿qué ocasiona? Ocasiona mayor excitabilidad neuronal y también disminución del enlace del calcio a las proteínas plasmáticas. Es decir, hemos visto que el calcio se transporta a través de proteínas, pero también hay un calcio que es libre. El calcio libre es el que va a cumplir las funciones normales que tiene el calcio en la célula. Entonces, estas proteínas que están unidas al calcio se van a desprender por la acidez que existe en el organismo. Y este calcio va a incrementar y va a ocasionar alteraciones neurológicas, ¿no? De tipo, puede haber debilidad,
letargia, confusión, estupor, coma, ¿no? Entonces, este calcio va a ocasionar una disminución de la actividad neuronal. También podemos encontrar a nivel de la piel una piel caliente y ruborizada. ¿Por qué razón? Porque va a existir una vasodilatación, ¿no? Una vasodilatación que va a ser originado por una pérdida del tono en los músculos de los vasos sanguíneos. La contractilidad del corazón y el gasto cardíaco van a disminuir. ¿Por qué? Porque un estado de acidez ocasiona que las células sean menos sensibles a las catecolaminas. Ustedes saben que las catecolaminas son la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, al estar en un estado de acidez, estas no van a reaccionar ante las catecolaminas, van a perder esa sensibilidad de los tejidos cardíacos y también va a originar síntomas cardiovasculares, como ser frecuencia cardíaca disminuida y arritmias cardíacas. Y también en procesos crónicos, sobre todo en procesos de acidosis crónica, encontramos alteraciones musculoesqueléticas, ¿no? Normalmente esto sucede porque el organismo trata de compensar esa ganancia de iones hidrógeno. ¿Y cómo lo compensa? ¿Qué es lo que encontramos en la matriz ósea? ¿De qué está compuesta la matriz ósea? De fosfato de calcio y carbonato de calcio, ¿no? Que estas son sustancias básicas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay incremento de los iones hidrógeno, sobre todo en la acidosis crónica? Para tratar de compensar esta acidez se va liberando el fosfato y el carbonato de calcio del hueso, ¿no? Para compensar este incremento de acidez. Y estos tejidos van perdiendo el fosfato y el carbonato de calcio, originando que se desmineralice, ¿no? Y por ende alteraciones óseas y alteraciones musculoesqueléticas. El tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento? Va a depender de la causa que ha originado la acidosis metabólica. En este caso, si es una diabetes, tratar de compensar la diabetes. Si es por falta de insulina, dar insulina. Si es un estado de sepsis, entonces dar antibióticos. Si es un estado de hipoperfusión tisular por falta de oxigenación, entonces dar suplementación con oxígeno. Recuerden que la acidosis metabólica no va a ir sola, siempre está acompañada de un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces se debe corregir también ese equilibrio. Ese desequilibrio, por ejemplo, puede estar acompañado de una hipocalemia, una hipercalemia, de una hipercalcemia. Y también no se olviden de que en los casos donde esté disminuido el bicarbonato, también se puede dar bicarbonato, pero no es en todos los casos. La mayoría de las acidosis metabólicas se debe tratar la causa que ha originado esta acidosis, ¿no? Casi son pocas las acidosis metabólicas que son de origen primario. La mayoría son secundarias a algo que ha desencadenado, ¿no? En aquellos pacientes con intoxicaciones se debe dar el antídoto específico para esa intoxicación. Y en aquellos que sufren una insuficiencia renal crónica, que estén con uremia, una acidosis urémica, entonces se debe iniciar la terapia de reemplazo renal, es decir, la diálisis en estos casos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto es en relación a la acidosis metabólica, que es la alteración más frecuente del desequilibrio ácido-base. Y aquí lo más característico, bueno, vendría a ser las causas, la etiología de la acidosis metabólica. A ver, voy a hacer unas cuantas preguntas para ver si están comprendiendo. Ya. ¿Cuál es la característica fundamental de una acidosis metabólica? ¿Cómo está el pH? ¿Cómo está el bicarbonato? Hay disminución de pH, correcto, y disminución del ion bicarbonato. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio de una acidosis metabólica? ¿Cómo compensa el organismo ante una situación de acidosis metabólica?
aumento de la ventilación para eliminar el dióxido de carbono. ¿Y el otro mecanismo a largo plazo cuál es? Eso es el mecanismo compensatorio respiratorio. Y el otro es el mecanismo compensatorio a nivel renal, donde va a suceder una reabsorción y formación de bicarbonato. ¿Cuáles son las etiologías de la acidosis metabólica? ¿Cuáles son los grupos etiológicos o causas de acidosis metabólica? Causas de acidosis metabólica. Ya, formación de cetoacidosis, ya una. Intoxicación, ¿por qué? Por etanol, no, etilenglicol y metanol. O intoxicación por salicilatos, y hay otra causa más. Acidosis de tipo láctico. ¿Cuál es el otro grupo de acidosis metabólica? Es la pérdida de la funcionalidad renal, ¿no? Y la pérdida de ion bicarbonato. ¿Cuáles son las situaciones, patologías o condiciones donde se pierde el bicarbonato? ¿En qué enfermedades se pierde el bicarbonato? Se va a perder en las diarreas, se va a perder en aquellos pacientes con fístula, en aquellos pacientes con ileostomía, en enfermedades pancreáticas, ¿no? En vómitos, ¿qué? En los drenajes, correcto. ¿Qué manifestaciones clínicas presentan los pacientes con acidosis metabólica? Manifestaciones clínicas en los pacientes con acidosis de tipo metabólico. A nivel neurológico, ¿qué presenta? Alteraciones neurológicas, alteración del estado de la conciencia, estupor, coma, letargia, alteraciones musculoesqueléticas, ¿como cuáles? Alteraciones en la piel, rubor, calor, alteraciones cardiovasculares como disminución de la frecuencia cardíaca, arritmias ventriculares. Tienen que repasar todo, lo estamos viendo lento para que no se confundan, ¿no? Entonces vayan a repasar eso. Y la respiración característica de una acidosis metabólica, ¿cuál es su nombre? Bueno, eso sí saben. Respiración de Kussmaul, que se caracteriza por respiraciones rápidas y profundas, ¿no? Bien, pueden retirarse.